Normalmente somos ignorantes. Voy a sentar a hablar con la senadora Rodríguez Machado. Prometeme el tema que vamos a tener, Nacho, la jornada. Bueno, Luis, tenemos la intimidad de lo que fue la visita de Alberto Fernández al Papa Francisco, el detrás de escena, y también, ya que está Rodríguez Machado, te voy a contar qué piensa en este momento María Eugenia Vidal. Bien, Martín, ¿por dónde? No quiero poner mal a nadie ni que la gente empiece a estar en vela en los próximos días, pero siguen las causas judiciales por las clases presenciales o virtuales en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Otra vez va a decidir la justicia si tenemos clases o no? No sé, bueno, hay por lo menos planteos que están avanzando. Sigue la discusión respecto de qué decreto se tiene que aplicar en la Ciudad de Buenos Aires, después lo contamos. Bueno, muchísimas gracias. Senadora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy Gracias buenas por venir, noches, muy al amable. contrario. Primero una reflexión sobre, estamos viendo, creo que todos conmovidos, ¿no? Sí, absolutamente. Y la posición argentina que se expresó por un comunicado de la Cancillería ratificado del presidente. Yo creo que la gente tiene muy en claro que la posición argentina no necesariamente está en lo que dice el canciller y que es el ejercicio de un derecho de defensa, de una cuestión religiosa muy difícil de entenderla, pero creo que para el común de la gente dice, si me atacan me puedo defender. Y que así se basa, más allá de todo lo que pueda haber dicho el canciller, que recibió sus críticas, Juntos por el Cambio también hizo las manifestaciones que tenía que hacer, pero para el argentino común, cuando uno recibe ataques de un grupo terrorista, tiene el derecho a defenderse. Después de 14 meses de que el presidente de Nación concentró en sí todas las facultades para decir que se hacía en la pandemia, mandan un proyecto de ley. El gobierno dice que la oposición se opone por el mero hecho de oponerse y no discutir esto que es ampliar el debate democrático. Es un escándalo ese proyecto de ley. Transforma a Alberto Fernández en emperador en vez del presidente. Y ¿Emperador? Es así, para que hablar en un lenguaje, ¿viste? Que entendamos. Hasta ahora el gobierno nacional emite DNU, que son casi como leyes. Y dice, estos son los parámetros de cuarentena que deberíamos seguir. Entonces las provincias que son federales dicen, adhiero o no, en relación a lo que le pasa, ¿no? A la cantidad de enfermos, a la cantidad de contagios, a sus propias regulaciones internas. Todas las provincias, algunas, la que yo represento en Córdoba, por ejemplo, a veces decía adhiero parcialmente a esto, en esto no adhiero. Por ejemplo, en Córdoba tenemos clases semipresenciales, la hemos tenido siempre durante la pandemia. Hubo elecciones internas, hubo elecciones en el radicalismo, hubo elecciones en otros partidos, hubo elecciones en ciudades, cuando no había vacuna, ¿eh? Cada provincia decide. Ahora, ¿qué dice Alberto? No, ya no quiero más que las provincias decidan. Yo voy a sacar una ley donde yo voy a decidir lo que van a hacer todas las jurisdicciones, incluido la Ciudad de Buenos Aires, que debe ser su gran problema, porque me parece que los tengo que cuidar a todos. ¿Y cómo voy a decidir? En base a unos parámetros de semáforo amarillo, unas fórmulas matemáticas. Baja, no alta, media y alerta epidemiológica. Pero termina esos parámetros que supuestamente dan seguridad y dice, pero además puedo cambiar estos parámetros si yo considero que los debo cambiar por otros parámetros. Es decir, que la gente, primero, no va a saber en qué momento se le ocurre al gobierno nacional, al emperador, cambiar esos parámetros. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que vimos hasta ahora? O sea, porque digo hasta ahora, nada. Absolutamente. No. ¿Qué diferencia en qué sentido? ¿En la decisión del gobierno nacional? Porque el gobierno de Nacional se metió dentro de la ciudad y le dijo, no dan clases. Y es más, yo creo que pasó desapercibido, pero es muy grave. El gobierno de Alberto Fernández mandó a las fuerzas federales a patrullar la capital federal en clarísima intromisión de jurisdicción. Digo, ya lo está haciendo por decreto. ¿Esta ley se diferencia en algo o es un taparrabos legislativo? Yo creo que tienen un gran error, la primera cuestión, de creer que una ley puede tener más mérito, por llamarlo de una manera, que un DNU. Entonces la Corte, habiendo una ley que diga lo mismo, que la Corte dijo no está bien lo que están haciendo, lo va a subsanar. En segundo lugar, yo creo que quiere arrastrar a otras provincias para demostrar, miren cómo me hacen caso tales y tales provincias, ciudad autónoma, las que gobierna Juntos por el Cambio, quieren que se mueran todos, no les lleve la punta a la situación en cuarentena, y tratan de ponernos a nosotros, la oposición, como si no nos importaran los muertos, como si no nos importara. Estamos más preocupados que ellos. Les pedimos responsabilidades sobre la vacunación, criterios de cuarentena razonables. No es la situación cerrar, y menos aún la situación donde un presidente manda una ley y dice, miren, no me gustó lo que dijo la Corte, no me gusta que decidan, ahora decido yo,
y si les gusta bien, y si no, yo tengo mayoría en el Congreso. También, para decirlo gráficamente, ¿la filosofía con esta ley se plasma la filosofía cristinista en Alberto? Sí, yo creo que a mí, si me preguntás, conociendo el paño, yo la veo a Cristina en el Senado a esta distancia que estoy con vos, yo le había dicho, ¿cómo vas a permitir que te salga el tiro con la culata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Busquemos alguna herramienta que nos permita poner un pie nuevamente encima, que el que decide sos vos, ni la Corte, porque además claro. Sí, increíble. No le gusta que la Corte Suprema, máximo tribunal para juzgar nuestros actos, diga lo que es legal y lo que no es legal. Entonces dice, busquemos una herramienta que además dejemos la Corte de lado y hagamos lo que nosotros queremos hacer. Eso es esta ley. Pero además, una ley que dice, hasta nos manda a bañar, dice cómo tenemos que toser. Bajo todo punto de vista, una ley que parece un totalitarismo absoluto. Y deja en offside a todos los gobernadores. Yendo un poco, y enseguida abro la mesa para compartir el diálogo, yendo un poco a lo más profundo, ¿es de las que creen que Alberto no puede por la sombra de Cristina? ¿O en realidad Alberto es esto porque es la expresión de Cristina? Yo creo que Alberto trata de conformar a Cristina, ¿sí? Que él, no sé si iría tan lejos en muchas cosas, por lo que he dicho antes sobre Cristina, y porque tampoco lo conocemos tanto, pero sí creo que permanentemente, tanto el bloque kirchnerista en ambas cámaras, que tienen mayoría, sí, cuanto a Alberto, tratan que todo el tiempo esté conforme, que sienta que son lo suficientemente valientes, valerosos, que llevan adelante la cuestión contra la oposición, que no deja que nadie que no deja que nadie le gane una, ni la Corte. Porque hoy vengo de escuchar en el Senado un debate donde dice, ni la Corte hace política, cuando dice, una locura. Total. Senadora, gracias por haber venido. Un placer nada, conocerla. Gracias. Nacho.